Hola. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuáles son las habilidades más importantes para desarrollarte en el mercado laboral hoy? ¿Se lo preguntaron? ¿Es la capacidad de liderazgo de la que tanto se escribe, se habla? ¿Es tener un buen balance de la vida personal y la vida laboral? ¿Es tener olfato para armar buenos equipos de trabajo? ¿Es ser empático, extrovertido, para tejer buenas relaciones con los clientes o con los colegas? Bueno, no es ninguno de esos. Las habilidades más importantes para el futuro del trabajo en general no se mencionan, no se habla mucho sobre ellas, no aparecen en ningún currículum, no se piden en ningún aviso laboral y sin embargo constituyen un capital humano valioso, muy importante dentro de una organización hoy. Y no solamente hoy, sino de cara al futuro más próximo. Aunque no nos demos cuenta, vivimos en un estado de aprendizaje permanente, un concepto llamado Kaizen, de mejora constante. En los últimos 20 años, piénsenlo, aprendimos primero a usar las computadoras, después aprendimos a usar los celulares. Y en ese proceso, una multiplicidad de acciones humanas cotidianas cambiaron de manera radical. Esto puede sonar muy obvio hoy, pero tomémonos unos segundos para pensar en eso. Cambió la forma en la que sacamos fotos, cambió la forma en la que miramos películas, cambió la forma en la que compramos, cambió la forma en la que nos pedimos un taxi, cambió la forma en la que conocemos a alguien para una cita. Todo cambió a la luz de la revolución humana más grande desde la revolución industrial. ¿Y cómo llegamos hasta acá? Fue posible porque nosotros, como individuos, como consumidores, pudimos ser ágiles en adaptarnos a esas nuevas tecnologías, con más o con menor grado de ruido o con más o menor resistencia. Y en ese sentido, es interesante cuando se piensa que el proceso de adaptarse fue lo que hizo posible que esas tecnologías triunfaran como lo han hecho hoy. Sin embargo, esto no siempre es tan evidente y no siempre ese proceso es tan sencillo. Vamos a hacer un ejercicio. Levanten la mano aquellos y aquellas que usaron un rollo fotográfico en el último año. ¿Alguien? Bien, y ahora, levanten la mano aquellos y aquellas que usaron Instagram en las últimas 24 horas. Ajá, me imaginé. Déjenme contarles una historia acerca de lo que acabamos de ver. En 2012, Kodak se fue a la quiebra. Ese mismo año, Facebook compró Instagram, que hoy tiene 1.000 millones de usuarios por día y que le ayudó a ganar a Facebook 16.6 billones de dólares solamente el año pasado. Esto es 16 seguido de 9 ceros, para tener una medida. ¿Cómo se unen estas historias? Kodak tuvo, antes que cualquiera de sus competidores, la patente para la primera cámara digital fotográfica. Pero decidió no salir al mercado con esa innovación para no poner en jaque el que era su principal negocio en ese momento, los rollos fotográficos. Kodak aprendió de la manera más dura el mantra darwinista de que el que prevalece no es el más fuerte, sino el que se adapta con mayor rapidez. Por supuesto que con el diario del lunes todo parece muy fácil. En 2006 encontré mi profesión de una manera aleatoria, pero también es un buen ejemplo de lo que pasa cuando un individuo está dispuesto a reaprender y a retransformarse. En esa época yo trabajaba en una agencia de relaciones públicas multinacional y con mis compañeros teníamos una cartelera de corcho en la que colgábamos chistes, fotos y también hacíamos chistes sobre los clientes.
Para ese entonces, hacía un par de años, yo había descubierto los blogs. Soy periodista de profesión y tener un blog en ese momento para mí era como el sueño de la piba, porque podía escribir lo que quería, cuando quería, sin que nadie me bajara una línea. Y en algún momento esos dos mundos se cruzaron en mi cabeza de forma aleatoria y dije, esa cartelera es una tragedia a punto de ocurrir. Un día va a venir un cliente, se va a ver en esa cartelera, no le va a gustar y vamos a estar todos en un problema. Entonces les dije a mis compañeros, hagamos un blog privado, sigamos haciendo chistes, pero fuera de la esfera de lo público. Y a mis compañeros la verdad que les encantó la idea, pero había un problema. El 99,99% de ellos nunca había usado un blog. Entonces, yo no solamente creé el blog, sino que les enseñé a utilizarlo. Y no solamente a mis compañeros, sino también a mis jefes, que por supuesto participaban de los chistes de oficina. Alucinado con lo que había pasado, el que era entonces el director general de la agencia, Diego Segura, me propuso desarrollar el departamento de comunicación digital, que en Buenos Aires no existía y que estaba despegando con mucha fuerza en otras partes del mundo. Y yo, que en ese momento sabía usar los blogs, sabía usar Facebook, Twitter apenas empezaba, le dije que sí. Di un gran salto de fe, porque sabía que no sabía todo lo necesario, y también sabía que mi tarea no iba a ser solamente desarrollar el departamento de comunicación digital, sino, sobre todo, reaprender todo lo que sabía sobre comunicación bajo la luz de estas tecnologías que habían venido a cambiarlo todo como luego sucedió. En este punto, cualquiera de ustedes puede estar pensando que lo hago sonar muy fácil y que las organizaciones abrazan el cambio felices y somos nosotros los que nos resistimos. La resistencia al cambio es humana, está estudiada, pero es una de las cosas que más fuertemente necesitamos cambiar si queremos mantenernos flexibles. Por eso, en ese sentido, me parece interesante cuando pensamos en que a veces las organizaciones que se resisten al cambio tienen dentro suyo a los agentes del cambio, pero todavía no lo saben. Y esto tiene un nombre. ¿Escucharon hablar del síndrome de Casandra? En la mitología griega, Apolo le concedió a Casandra el don de ver el futuro. Ella lo traicionó y Apolo no se quedó en el molde. Y lo que hizo fue no sacarle el don de la adivinación, pero la crucificó y lo que hizo fue que nadie creyera nunca sus pronósticos. La condenó a eso. El síndrome de Casandra, en el área laboral, tiene que ver con esas personas que llevan ideas disruptivas, nuevas, que podrían cambiar la forma en la que una organización hace sus negocios, pero que se encuentran contra las paredes de la inflexibilidad o de la incapacidad de las organizaciones y sobre todo de sus líderes de ver el valor de esos procesos de cambio. Steven Sasson es un gran ejemplo del síndrome de Casandra. A los 25 años, en 1975, Steven Sasson trabajaba en Kodak. Armó una reunión con su jefe para mostrarle un prototipo en el que había estado trabajando. Fue a la reunión, cargaba un prototipo que era más grande que una tostadora eléctrica y que era el prototipo de la primera cámara fotográfica digital, 1975. Yo no había nacido todavía. En la reunión, Steven muy apasionadamente le cuenta a su jefe su descubrimiento, lo que había estado trabajando, y mientras Steven hablaba, los ojos de su jefe se abrían cada vez más grandes. Cuando Steven termina su presentación, el jefe lo mira y le dice, Steven, esta cámara no usa rollos. Paso siguiente, a Steven le dan otro proyecto y le dicen que por favor no le cuente a nadie sobre su nuevo prototipo, y así es como la primera cámara digital de la historia pasó a acumular polvo en una estantería en Kodak. El resto es historia. A los y a las Casandras del mundo, a los que están sentados acá, a las que están sentadas acá, les digo, esas resistencias, tarde o temprano, se van a quebrar. Esa idea muy común de, no, acá las cosas se hicieron siempre así, tiene los días contados. El cambio, como la vida, se abre camino. Yo los quiero invitar a que se sumen a un propósito que yo me puse hace unos años,
que es ser agente de cambio, abrazar la transformación, ser parte de esa transformación, sin resistencias, ser flexibles, porque en un entorno laboral incierto y cambiante, la capacidad de reaprender y la capacidad de adaptarte son clave para mantenerte relevante y competitivo o competitivo. El futuro llegó hace rato y no podemos darnos el lujo de quedar obsoletos. Muchas gracias.